días, hermano. Desde allá cuando me escuchen. Y pronto pedirles un poquito de paciencia, que la garganta está un poquito disfónica. Vengo saliendo de un resfriado que me mantuvo sin voz como por 8 días, entonces trataré de hablar lo más duro posible, pero igual, si de pronto cualquier cosita, pues y me perdonarán. Digamos que quisiera hacer un pequeño resumen de las dos primeras enseñanzas, ya teniendo en cuenta que pues hoy nos visitan nuestros hermanos de Usaquén. El Señor nos ha permitido iniciar un estudio respecto a la primera carta de Pedro. Ya hace 15 días el Señor nos permitió por medio de nuestro hermano Raulito realizar una introducción en el que vimos varios aspectos de la carta en sí misma, en qué contexto había sido la carta, había sido escrita la carta, ¿sí? A quiénes iban dirigidas y también algunos temas que ella misma abarcaba. Digamos que es una carta preciosa porque abarca muchos temas y uno dice, realmente el Señor nos ayude a poderlos abordar, digamos, nos da hacia grandes rasgos. Se habla de una esperanza viva o también, digamos, como un estilo de vida en la gracia, que es, digamos, lo que estamos viendo ahorita un poco de esa provisión del Señor para poder vivir en sus caminos. ¿Sí? También se nos habla de un llamamiento a vivir una vida santa conforme a la gracia que nos ha sido provista. Viviendo una vida conforme a la voluntad del Señor, buscando crecer para llevar cada día más fruto en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestros jefes, digamos, si tenemos personal a cargo, poder llevar lo que el Señor nos ha dado a los diferentes aspectos de nuestra vida. También menciona temas respecto a las adversidades, como también en el servicio, al servicio en la iglesia y el gozo que debemos tener en el Señor, y siempre sirviendo y viviendo en la gracia. Digamos que a grandes rasgos fue muy lo que pudimos ver en la primera reunión. Digamos que para los hermanos que quisieran ver de pronto más el detalle está, digamos, ya la grabación, ¿sí? Entonces, ya, eso por un lado. Y en la segunda enseñanza, nuestro hermano Alejito nos hablaba de los primeros, bueno, en la introducción se hablaba de los primeros 2 versículos, de la salutación y a quién iba dirigida la carta. Eran hermanos que estaban viviendo una situación bastante particular de aflicción, de persecución, de angustia, y Pablo nos lleva a traer un motivo de gozo bastante especial que ya vamos a ir leyendo a la medida que vayamos revisando los versículos. Pedro. Digamos, nuestro hermano nos hablaba acerca de la salvación, ¿sí? Hablando de este recordatorio de los versículos 3 al 5, la cual ha sido dado por gracia, por la misericordia de nuestro Dios, en la cual tenemos plena seguridad, donde tenemos esperanza, tenemos una vida con un propósito que el Señor nos ha dado, recordándonos y haciendo como ese análisis de lo que éramos antes y que por causa de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos una vida para vivir en su gracia. Nos haya hecho renacer antes muertos en delitos y pecados y hoy vivos para con Él. También recordar que tenemos una esperanza viva, que esa esperanza viva radicada solo en la persona de Jesucristo. Y ahí ese va a ser nuestro punto de partida, pero digamos que algo para traer también es que no solo es una esperanza para vivir, digamos, y sentirme bien yo mismo, conmigo mismo de alguna manera, o con el Señor, sino también para que por medio de esa esperanza viva otras personas tengan esperanza. O sea, que no solo nos quedáramos como me siento con esperanza, Señor, sino que los que nos vean, digamos, siempre lo traen, se pueden decir, ¿qué tienes tú para que yo también quiero eso? Alguna vez nos decían, pero ustedes qué tienen en medio de la esperanza, en medio de una prueba, que lo único que uno podría decirle es la esperanza viva, que es Jesucristo, que en Él tenemos esperanza de que nos volveremos a encontrar en diferentes momentos. Tenemos también el apoyo de los hermanos. El Señor nos ha dado muchos motivos para estar con gozo en medio de aflicciones. Entonces,
Básicamente, estas han sido las primeras dos enseñanzas. Se han tocado un poco más a fondo y diferentes pasajes donde nos muestran lo que éramos antes y ahora lo que somos en Cristo. De esa herencia incorruptible e inmarcesible, esa herencia que no se daña, que no se corroe, pero que tampoco nunca se acaba, en la que ahora tenemos todo lo necesario para poder vivir conforme a lo que el Señor nos ha pedido. Entonces, con el favor del Señor, hoy estaremos viendo los versículos del 6 al 9, digamos, tocando una partecita del 5 para arrancar, y quisiera leerlo desde el 3, digamos, para poder tener como el pasaje completo. Ya con el favor del Señor, nuestros hermanos que siguen en las siguientes reuniones irán tocando el resto de los versículos que, digamos que en esta primera sección irían casi que hasta el capítulo 2, con versículo 2 más o menos, donde hablan de esta esperanza viva, de un llamado a vivir en la gracia del Señor y de esa herencia que tenemos en Jesucristo. Entonces, la Reina Valera lo titula como una esperanza viva. ¿Sí? En la textual lo llaman también como una herencia en la gracia, si no estoy mal. Dice, en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Cuando leemos el versículo 5, acá, que será, digamos, el versículo 5 en la parte B, dice, podemos ver algo muy precioso, digamos que a la medida que veníamos estudiando y escuchaba la enseñanza de hace 8 días también, digamos que por causa de la misma no pude estar, pero escuchándola, decíamos, Señor, cuán grande es esta promesa de que tú nos guardas, pero el motivo por el cual nos guardas es porque nos has salvado también, pero también porque tenemos esa esperanza en Jesucristo. Ahora tenemos la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin también. Y hay varios pasajes, vamos en Juan 10, 27, 30, que uno dice, el Señor en su caminar por la tierra en diferentes momentos nos decía y nos da esa certeza de que Él tenía el control, o bueno, Él iba a estar al cuidado de nosotros, como el buen pastor. Dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué precioso que el Señor nos conoce y tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Juan 10, 27. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Digamos ahorita, uno de los pasajes que veremos es el tema de la aflicción también. De hecho, pues, me parecía bastante precioso como nuestro hermano leyendo el pasaje de pronto sin saber en qué podríamos estudiar hoy. El Señor también nos movía y los cánticos también nos llevaban un poco a, aunque aún en las diferentes circunstancias, nuestro motivo de paz, de gozo, aunque estemos afligidos, que no, eso no implica que la aflicción se vaya, nuestro motivo de gozo es el Señor mismo. ¿Y por qué podemos estar tan tranquilos? Porque sabemos que dice, Él por un lado nos conoce, cuando dice Él está atento a nuestras necesidades, pero también dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Dios nos guarda para que tengamos la seguridad y la esperanza de poder disfrutar en plenitud de todo aquel que Él nos tiene preparado.
O sea, veíamos que teníamos una herencia incorruptible por causa de que Él nos salvó, nos dio vida. ¿Sí? También una herencia inmarcesible, una herencia de la que podemos tomar y estar seguros de que nunca nos va a faltar nada. ¿Sí? El apóstol Pedro lo menciona ahí mismo en el versículo 5, en la parte B, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. ¿Sí? Esto, el mismo apóstol, digo, después de haber vivido todo lo que vivió, podía tener la certeza con su propia vida de decir, Él nos ha guardado, nos seguirá guardando, y Él mismo prometió que estaría hasta el fin con nosotros. A veces, en las diferentes circunstancias, uno podría decir, aunque en el valle de sombra, cuando uno diría, no puedo ver nada, a mi parecer no tengo control de mis circunstancias, igual el Señor va con nosotros. Y ahí dice, básicamente, dice, para alcanzar la salvación que ya está preparada para nosotros. Ese es uno de los motivos también por el cual el Señor nos guarda. Y ahí dice, por todo esto que viene hablando de aquí para atrás, dice, ¿para qué? Dice, para alcanzar la salvación que ya está preparada. En este punto, hermanos, digamos que hay un aspecto que quisiera mencionar, y es que en el Nuevo Testamento, como veíamos, nosotros somos un ser tripartito, ¿cierto? Entonces veíamos que está la salvación de nuestro espíritu, que, digamos, Pablo lo menciona en Romanos, si no estoy mal, donde se nos habla que es por justificación, la justificación de nuestro espíritu, ¿sí? Salvos, nuestro espíritu también es salvo, la salvación de nuestra alma, que habla de la salvación, de esa santificación constante de nuestro caminar en la tierra, ¿sí? Que es nuestra purificación, limpiarnos constantemente para la venida del Señor. Y está la última consumación de esa gran salvación que el Señor ya ha hecho por nosotros, que es cuando Él venga en gloria y será nuestro cuerpo transformado. Que precisamente, y acá tengo varios de esos pasajes, dice en la carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 2, dice, 1:9 nos muestra que nos debemos santificar, saliendo de esta salvación de nuestra alma, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese crecimiento constante de lo que estamos haciendo precisamente hoy día, preparándonos para servirnos los unos a los otros, de crecer en lo que el Señor nos tiene para cada uno, de prepararnos, de santificarnos, de crecer. Esto también lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como por mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con amor y temblor. Con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vivir conforme a lo que Dios nos ha dado, vivir en una santidad, muriendo cada día nuestro yo y creciendo cada día más en Cristo, así como lo menciona el apóstol Pablo también en Efesios 4, capítulo 4. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Pues precisamente hace poco pues estudiamos un poco este pasaje respecto a los dones, ¿cierto? Pero luego dice, leerlo completo, de con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra.
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta salvación de nuestra alma, básicamente, es lo que estamos haciendo día a día, caminando juntos, conociendo que vayamos al Señor para llegar a... El propósito realmente de este crecimiento es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Y que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, no solo que unos cuantos, sino que todos podamos llegar a esa unidad también en la fe, poder crecer juntos, andar juntos y, digamos, motivarnos, ayudarnos. ¿Sí? Por eso también pues, digamos, nos lleva al Señor a estudiar un poco todo el tema de los dones. Ese servicio, ese ministerio nos lleva a crecer juntos como iglesia, como cuerpo, no como un cuerpo raro que va creciendo más un dedo que el otro y luego uno dice, uy, pero como que la cosa no va muy bien, sino la idea es que todos juntos en el mismo espíritu vayamos creciendo en el Señor. Y en Filipenses 1:9 dice, conforme a esto y esto piden oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este es el crecimiento y que también por medio de nuestras vidas pues ha glorificado a nuestro Señor. Y ya por último, ya en cuanto a la salvación del cuerpo, en el cual se ha manifestado y que ya es una realidad, porque el mismo Pedro lo menciona como ya nos es preparada la salvación, esa salvación completa cuando el Señor vuelva. Ahí tenemos también nuestra esperanza de que aunque hoy perezcamos, hoy podamos morir, hoy podamos partir con el Señor, o el Señor nos tenga hasta que Él vuelva, tenemos la esperanza de que la salvación es completa. Dice en 1 Corintios 15, 53 al 58. Dice en el 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor, digamos, hasta allá, esto cuando Pedro lo menciona, es ese marco completo en la salvación. Ahí cuando vemos que ya es un hecho, ¿sí? Ya es un hecho que está reservado, que está preparado para los que en Él han creído, en los que el Señor ha traído a vida por su misericordia y por su gracia. Lo que nos muestra el apóstol Pedro acá, por un lado es que ya es un hecho, que ya es algo que nos espera a los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, y por otro lado, que disfrutaremos de la plenitud de la salvación de nuestro ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, cuando nos reunamos con el Señor, cuando Él venga por nosotros. Mientras esto ocurre, el apóstol nos motiva a seguir la carrera, así como lo hizo el apóstol Pablo también al final, de que sigamos en la carrera, en la buena carrera, hasta que completemos, lleguemos hasta el fin, ¿sí? Teniendo presente esta esperanza viva en Jesucristo, que sigamos a la meta, creciendo cada día más, como estudiábamos con los dones y servicios, para cada día crecer y poder llegar a la estatura del varón perfecto. Vamos que con lo que veíamos hace 8 días, decía, Señor, realmente tú nos has provisto de todo, y qué precioso es, porque cuando vemos el siguiente versículo en el 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis.
sea, este es un motivo de gozo que cuando uno lo trae a su mente constantemente, uno dice, Señor, gracias, ¿sí? Porque nos has salvado, nos has dado de tu gracia, nos has dado todo lo que necesitamos en nuestras vidas, que de pronto muchas veces no lo buscamos como la primera opción en nuestras diferentes circunstancias, sino siempre es, a mí me pasa muchas veces que primero peleo yo hasta que llegue, Señor, ya me cansé, ya no puedo más, te necesito a ti, cuando por lo general debería ser lo primero. Digamos, en particular, ahorita en la situación en la empresa uno dice, no sale proyecto, no sale, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué va a pasar con nosotros, Señor? Y hablando con mi hermana decía, nuestra esperanza está puesta en Él. ¿Cuál es tu afán de preocuparte por lo que va a pasar en un mes? Si no has ni que te has preocupado por tus necesidades de hoy, de arreglar tu cama, arreglar tu cuarto, ¿sí? Que parecieran de pronto un poco más cercanas, o de arreglar algo que uno podría decir, Señor, necesito esto más, de pronto un corto plazo, ¿sí? Pero en todas nuestras situaciones, en cada circunstancia, en cada situación, uno podría llegar a decir, Señor, no puedo más, ¿sí? Pero aún con la confianza y con la alegría de decir, en esto nos alegramos. Hoy nos hemos alegrado en el Señor recordando su obra, pero que ojalá no solo fueran los domingos, y aún más inclusive cuando nos levantemos el domingo en la mañana, qué precioso es ir a recordar la cena del Señor, ¿sí? Porque en ello nos trae siempre a recordación todo lo que Él ha hecho en el transcurso de la historia y de la humanidad también, no solo ahorita, sino solo el hecho de que nos creó, nos dio vida, nos ha traído hoy en medio de los hermanos, ¿sí? Nos proveyó a su Hijo, que es lo más precioso que nos pudo haber pasado. En Él tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos vida plena, ¿sí? A veces uno dice, Señor, yo era muy amante del fútbol, demasiado, así, y eso sentía que en algún momento me llenaba, y cuando decía, bueno, pues ya me aburrí, ya 3 partidos hoy, ¿y ahora qué? Cuando uno empieza a buscar al Señor, a compartir con los hermanos, inclusive en las mismas reuniones decían, no llegan jóvenes, Señor, ¿qué pasa? Somos mi hermana y yo, pero empezamos a aprender de alguna manera, empezaron a llegar hermanos, y decían, pero ahora llegan jóvenes, pero son casados, pero amén, llegan familias, el Señor constituye la familia, pero igual era como esta necesidad de quiero tener amigos, pero Señor, tú eres mi amigo. Y a la medida que fuimos entendiendo un poco eso, aunque nos costó mucho, bueno, por mí, pudimos disfrutar de la compañía de las hermanas mayores y empezar a cuidarlas. Y en algún momento nos decían, no, tienes paciencia, habla más lento, repítelo si es necesario. Pero qué precioso era poderlas escuchar en las reuniones. Con Gladysita escuché que ella pues, nos transmitía todo lo que tenía por enseñar, y aprender de ella fue una bendición muy grande. Pero es ese realmente el momento en que decidimos buscar al Señor de todo corazón. Nuestros vacíos empiezan a ser llenados. Nuestras necesidades, aunque en circunstancias de angustia, uno dice, Señor, todavía está la angustia, pero tengo un motivo de gozo que eres tú en mi vida, porque a veces me ponía a pensar, y hablábamos hace poco, ¿qué sería nuestras vidas si no estuviera el Señor? Y dice, uy, haber pasado por lo que pasamos en estos 5 años, y ya no hubiera sido una hecatombe en la casa. Pero fue por el Señor. Y esto que menciona Pablo dice, en lo cual os alegráis en las diferentes circunstancias de nuestras vidas, es cuando encontramos el motivo de gozo constantemente. Aunque la aflicción está ahí, vamos a estar ahí muchas veces. No, siempre va a estar ahí, si no es una cosa, es otra. Si no es algo físico, es algo emocional, si no es en el trabajo, si no es en la familia, alguna circunstancia. Pero el Señor está. Dice, en lo cual os alegráis, en el versículo 6, 1 Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. A veces uno no quisiera escuchar esto. Uno diría, Señor, tú dices que vamos a estar con nosotros hasta el fin, pero también digo que el mundo nos ofrecería. Pero ¿qué dijo también? Dijo, pero confiar, yo he vencido al mundo. O sea, el mundo ya sabe, aunque muchas veces hace pataleta, y nos da unos buenos riendas muchas veces. Y dice, Señor,
uy, todavía me cuesta. Pero tú ya venciste al mundo, ayúdame a confiar de que tú ya venciste al mundo. También ya me venciste a mí, porque yo fui muerto contigo allí en la cruz en el momento en que decidí creerte. Ayúdame a morir a mí mismo, a cada día poder verte más a ti. No es fácil, pero Pablo precisamente me parecía muy precioso, porque Pablo no arranca precisamente, hermanos, sé que van a tener aflicciones, pero acuérdense de esto, sino él arranca, bendito Dios, Padre nuestro, en Jesucristo, que según su grande misericordia, él arranca con lo que el Señor ya hizo. Y ahí sí luego les dice, aunque en esto os alegráis, es necesario que pasen por diferentes pruebas. Dice, acá hay algo precioso, hermanos, y es que es la forma en que el apóstol arranca la frase, y es que es el motivo de alegría que debe vivir en nuestros corazones y pensamientos. Es todo lo que acaba de decir el apóstol, todo lo que viene hablando desde el versículo 3 hasta el momento. Dice, tiene presente su misericordia, la esperanza viva, la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús, que hemos sido salvos por gracia y que podemos descansar en Dios, en sus promesas. Nuestro gozo está ahí. Me acuerdo que una vez algún hermano que nos decía, hermano, cuando puedan, resalten todo lo que el Señor le ha dado en provisión, cuando diga, en Cristo Jesús. Somos en Cristo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y viene hablando de las situaciones, bien sea que tenga abundancia o tenga escasez. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece en esa situación del Señor, aún en las diferentes circunstancias. Tú eres el que nos sustentas. Si alguna vez algún hermano quisiera, pues, digamos, resaltarlas también, cuando la vayan leyendo, y tú nos has provisto esto en Cristo. Y eso nos ayuda también a conocer su herencia. Dice, y el apóstol, tomando esto como base, empieza a hablar de las diferentes pruebas. En particular, la palabra en el original nos muestra que son pruebas, digamos aquí en este contexto, de pruebas físicas, por lo que están viendo, persecución, ¿sí? O que nos afecta a nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro ser en sí mismo. Pero en Juan 16:33 el Señor Jesús nos dice, porque Pedro, quien pues tiene como referencia a lo que el mismo Señor ya le enseña, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra confianza ahí. Las dificultades que se nos puedan llegar a presentar nos pueden producir tristeza, es natural. Y no vamos a decir que no, en algún momento no podemos llegar a estar tristes. Sería algo que me dice, no, pues que tiene este hermano que por nada no se pone ni triste ni alegre. ¿Sí? Pero dice, nos puede llegar a afligir. Llegará momentos donde no queramos venir a la reunión. Dice, ¿para qué voy? Eso. Pero el momento en que nos dice, Señor, no, tú quieres que hagamos memoria, Señor, que te recordemos, que estemos juntos, que perseveremos, Señor. Y aún en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las situaciones, el Señor nos anima y dice, bueno, vamos. Y cuán precioso cuando hasta un hermano le escribe, oye, ¿vas a ir a la reunión hoy? O no sé, paso por ti. O cuando a veces uno puede tener esa facilidad de poder ir y ven, te recojo. Y no, es que no sé si vaya. No, vamos. Cuando tengamos esa posibilidad de pronto de animar a alguien, también que sepamos que está en aflicción, hagámoslo. A veces uno no sabe qué puede estar pasando algún hermano y necesitamos de todo. Esa es una de las bendiciones que tenemos, es que somos un cuerpo. ¿Sí? Y no estamos solos. Entonces, también tener cuidado con los hermanos. Es cierto que las pruebas en sí mismas no son motivos de gozo. En ningún momento son motivos de gozo. Viéndolo desde la aflicción, uno dice, no, pues qué prueba, dice, Señor, qué prueba traer gozo en nadie. Pero lo que nos enseña el apóstol es que las pruebas no deben impedir el gozo del Señor en nuestras vidas, que es diferente. ¿Sí? Dice, tenemos un ejemplo del nuevo Pedro en Hechos 5:41. Dice, desde el 40. 5:40. Y convinieron con él, y llamándole a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús
y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y cualquier de pronto situación que pueda causar aflicción, que nos trate a nosotros también, Señor, ayúdame a tener ese gozo que tú quieres que tengamos, recordando que tú te diste por mi vida, te diste por mí. No es fácil, a veces uno puede decir, no, pero es que sin conocer al Señor, antes uno, no, pues conozco al Señor y ahora hay más dificultades. Y puede llegar a pasar, porque el enemigo no nos quiere soltar. Y alguna vez, inclusive cuando recién llegamos al Señor nosotros como familia, había muchas situaciones particulares donde uno decía, no, pero llegamos al Señor y antes hay más azotes, hay más cosas, hay más dificultades, pero el Señor obró. Y digo, pero es que, ¿a dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Y en el momento en que fuimos siendo conscientes de ello, nuestro corazón descansó y el enemigo siempre decía, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía, tú eres mía, tú eres de su familia es mía. Cuando decía, pero no, mi familia es del Señor. Y uno empieza a ver un cambio, pero ya después van por otro lado. Pero siempre van a estar ahí. Ya luego, bueno, ya no era algo de pronto emocional o psicológico, sino era algo físico. Y dice, no, ahora la prueba económica. Y dice, pero Señor, ¿qué quieres de nosotros? Y uno decía, pero a veces cuando uno menos pensaba, llegaba un hermano que decía, mira, el Señor me puso que tú quieras esto. ¿Sí? Entonces, a la medida que vamos descansando en el Señor, podemos ver que aún en medio de las diferentes circunstancias, Él está. ¿Sí? Hay varios ejemplos que quisiera tocar. La garganta. Y podemos encontrar varios pasajes que nos motivan, nos llenan de gozo, aunque no es fácil, pero llevan a que podamos descansar en las promesas de Dios. El principal pasaje está en Juan 17, en la oración que hace el Señor por sus discípulos. Que el mismo Señor orara por sus discípulos, o sea, Él sabiendo todo lo que se nos avecinaba a nosotros, a todos los que iban a creer por causa de su palabra. Y Él decía, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, somos del Señor, somos de Dios. Y todo lo que es mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Hoy nosotros estamos en el mundo, día a día. Algunos de pronto más expuestos que otros, pero estamos en el mundo, estamos con luchas. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Uno dice, Pedro estando ahí en la situación, uno diría, ahora nos trae esta oración ya después de muchos años de haber vivido persecución, angustia, haber estado a punto de morir muchas veces, aún muriendo crucificado de cabeza. Igual confió siempre en el Señor y en lo que Él tenía para nosotros. El Salmo 23, muy conocido por nosotros, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Sí? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, todos, no solo uno, hoy sí, mañana no. El Señor no, y Él dijo que no, Él hoy está conmigo, pero mañana no. No, está todos los días de nuestra vida. Inclusive en el pasaje 8 que sigue ahorita, digamos, cuando habla de que el Señor volverá, no dice que volverá como una persona que estuvo ausente,
que se fue y nunca estuvo pendiente de sus hijos, sino ese volverá implica que siempre estuvo ahí, en espíritu, con nosotros y que vuelve por su pueblo. ¿Sí? Eso también uno dice, Señor, tú volverás. Pero también nuestra confianza siempre debe estar puesta en que Él vendrá y volverá a reinar. ¿Sí? El Salmo 91, otro que también muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos, sí, en alguna época también dramatizado en medio de los hermanos, como con los niños, igual que el Salmo 23, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Es que ahí sigue, pero la idea es como el Señor en medio de su palabra, en el antiguo y el nuevo, siempre digo que Él estaría con nosotros. Y aún siempre nosotros recordando ese motivo de gozo que es su salvación. O sea, podemos estar seguros de que el Señor va a estar, pero también como motivo de gozo, Señor, tú nos has provisto de esto mismo. Si en Mateo 5, del 1 al 12, en las bienaventuranzas, al final dice, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es pequeño. No, es grande. Es grande. Es algo que el Señor ya nos tiene preparado. Aun cuando Pablo dice, corramos la carrera que nuestro galardón nos espera al final. Ya tenemos muchos motivos para perseverar, correr, seguir. A veces uno se cansa, pero el Señor tiene algo preparado para nosotros. Ya nos tiene algo preparado para nosotros. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso, digamos que ya el versículo 7, ¿por qué es necesario la aflicción? Ahí el versículo 7 nos puede llegar a explicar un poco eso. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El primer propósito divino en las pruebas, y que es motivo de gozo, o sea, no las pruebas, el propósito de las pruebas, es que son permitidas para aquilatar nuestra fe, es decir, para examinar y graduar nuestra fe. Digamos que es el proceso que se hace con el oro. No se puede afirmar el valor de algo si no se somete a prueba para ver la calidad que tiene. Esto lo vemos también en las cartas de Pablo, donde se menciona que nuestras obras deben ser probadas como por fuego. Yo pensaba, digamos, desde la parte eléctrica, que es un poco mi área, que todos los equipos son puestos a prueba, y no pruebas cualquiera, son pruebas destructivas. Pero si no pasa la calidad, uno dice, hay que repetir toda la muestra. O sea, si se fabricaron 100 interruptores y explotó uno, se elige otro. Pero uno dice, no, pues son sometidos a situaciones de mucho estrés eléctrico, y aún así, si pasa, ahí sí ya es llevado a la venta. Pero tiene que tener esa certificación RETIC, que nosotros llamamos, para decir, este elemento cumple con toda la normatividad, ha sido probado y está listo para usarse.
así también como con el oro. El oro es pasado por fuego por una razón, y es porque por lo general viene mezclado con otros metales. Básicamente el oro no siempre es puro, no es limpio, y aún así cuando es pasado por fuego, dice, para el proceso de purificación del oro, este pasa por el proceso del crisol, donde es licuado y se le quitan todas las impurezas. Otros metales que están mezclados, cobre, aluminio, que pueden hacer que el oro pierda su valor. Y este oro es purificado por fuego. La fe, cuando es comparada con este proceso, comparada con el oro, también ha de ser probada, pero permanece porque nuestra confianza no está puesta en nosotros, sino en aquel que nos da la fe, en sus promesas, en su palabra, en su obra, porque Él suplirá todo lo que nos falte según las riquezas que hay en Cristo Jesús. ¿Sí? El oro es algo corruptible, es algo que perece, sin embargo nuestra fe, que fue dada por el Señor, permanece, ¿sí? Y debe ser probada. Digamos que no es que el Señor no conozca si tenemos fe o no tenemos fe, sino que muchas veces somos nosotros los que decimos: Señor, te necesito más, aumenta mi fe, te necesito ser probado, quiero ser, pero digamos que luego llega y dice más adelante, para que sea dada alabanza, honor y gloria al ser pasada por la prueba, ¿sí? Como recompensa, ahí Pedro lo menciona. ¿Y cuál es el otro propósito de la fe? Que la fe sea aprobada. El mismo apóstol lo menciona, y es que sea ya en alabanza, gloria y honor para cuando Jesucristo sea manifestado. Todo esto nos lleva a que en los momentos de prueba nuestra mente no esté puesta en lo terrenal, en lo que podemos ver o en lo que podemos palpar, sino en el eterno, en sus promesas, en su herencia. Igual que hace Pedro, el apóstol arranca hablando de todo lo que Dios ya nos ha dado. Un ejemplo es lo que ya leímos en las bienaventuranzas, en Mateo 5. Y estas coronas, honras y alabanzas que recibimos de parte de nuestro Dios no son para nosotros, son para cuando el Señor venga, nosotros podamos postrarnos como los ancianos allá en Apocalipsis 4:10. Dice: los 24 ancianos se postran delante de Él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Básicamente esos son, digamos, que los propósitos que podríamos llegar a ver aquí en este versículo 7, del por qué nuestra fe debe ser probada y cómo ha de ser probada por las diferentes situaciones, aflicciones. Ya en el versículo, ahí sigue el 7, dice en el 8: a quien amáis sin haberle visto. Y uno dice: Señor, hoy también podemos decir, aunque también sin haberte visto, te amamos, porque te hemos sentido, hemos visto nuestras vidas como han tenido un propósito ahora. Hemos sido salvos, aunque no lo hemos visto en persona, lo hemos palpado con nuestras manos en las diferentes circunstancias. Uno diría: si el Señor no estuviera, no sé qué hubiera hecho. Hemos sentido el apoyo de los hermanos, el cambio en nuestras vidas no es por cosa de nosotros, es porque el Señor ha hecho una obra. Dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hoy cantando, ¿cómo no nos alegramos alabando al Señor? Sintiendo su presencia en medio de los hermanos, ¿sí? Llevando a alzar las manos, a adorarle, a postrarnos delante de Él. Que nuestra vida sea en olor fragante a Él constantemente. Uno diría: es algo imposible si fuera por nosotros mismos. O si fuera por nosotros, muchas veces no pensaríamos en nadie más sino solo en nosotros. Con el Señor uno puede sentir ese amor hacia los hermanos, como familia, como iglesia que somos, ¿sí? Y dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo esto, todo lo que viene aquí hacia atrás, es para llegarnos a este punto también, a la santificación de nuestras almas, a que podamos ver al Señor y que Él sea manifestado al mundo. Digamos que
es algo precioso. Ayer, digamos, meditando sobre esto también, decía, Señor, cuántas cosas hemos sido testigos de tu obrar en medio de la iglesia, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, en Suba, en Estados Unidos, en Usaquén, en las diferentes localidades mismas de Bogotá con las que hemos tenido contacto, en las diferentes iglesias donde es proclamado su nombre, que hemos podido perseverar, pero es porque Él nos ha dado la provisión para poderlo hacer. Es que el Señor nos ayude aún en las pruebas, poder sentir este gozo, esas, ¿cómo decirlo? Razones o motivos para adorarle, querer conocerle cada día más, aunque nos estén persiguiendo. Podamos seguirle, adorarle, conocerle, aunque estemos en aflicción. No es fácil, sabemos que no es fácil, pero el Señor prometió que estaría con nosotros, y qué mejor motivo para decir, Señor, tú estás. A veces no te puedo sentir porque estoy, no sé, muy en mi carne, pero calma mi alma, como decía el salmista, porque te abate su alma mía, confía en Dios, y porque aún he de alabarlos. Y que nuestra vida siempre sea tengamos un motivo para adorarlo, no solo en las reuniones, sino también constantemente, en las reuniones con más veras, con más alegría, pero en nuestro día a día poder decir, Señor, gracias porque hoy hiciste esto por mí, te adoro, te alabo. Quiero que mi vida sea un constante reconocerte y que pueda descansar en tus promesas. El Señor, en la palabra encontramos, creo que las únicas palabras que se repiten tanto es que yo estaré contigo. Pero si no estoy mal, se mencionan 365 veces, casi que una por día. O son, no, pero por lo menos una vez por día. ¿Sí? Podemos tener esa confianza de que Él está, que Él nos guarda, aún en las diferentes situaciones de aflicción, de prueba, aún de alegría. Él está. Aún con más motivos de las de alegría podemos reconocerlo y adorarlo con más júbilo. Pero aún si estamos tristes, achicopalados, Señor, tú eres digno de recibir toda oración porque tú me salvaste. El Señor nos ayude, mis hermanos. Era eso. El Señor nos permita seguir escudriñando esta carta tan preciosa que nos dejó por medio del apóstol, tan actual, tan vigente en nuestros días, que podamos siempre perseverar y seguir creciendo como iglesia. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por este tiempo que tú nos has permitido escucharte a ti, Señor. Te pido que solo quede lo tuyo, que todo lo mío, Señor, sea quitado de mis hermanos. Que podamos encontrar ese reposo y el motivo de gozo en nuestras vidas en ti, Señor. Que sea un constante recordar en nuestros día a día, Señor, que tú estás, que tú estarás, Señor, y que tú siempre has estado, Señor. Que nuestra mente no sea una mente olvidadiza, Señor, sino que podamos siempre reconocerte en medio de las aflicciones, en medio de las diferentes circunstancias, Señor, y que podamos descansar en ti. Ayúdanos en esta semana que empieza, Señor, en nuestras diferentes labores, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros estudios, en cada aspecto de nuestras vidas donde podamos desarrollarnos, Señor. Podamos verte a ti, reconocerte a ti y adorarte a ti, Señor. Te doy la gloria y la honra a ti, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta tu reunión, y ayúdanos a seguir perseverando en lo que tú nos has dado, Señor. Amén.